que podamos en este día conocer un poco más a Dios. Vamos a leer el libro de Job, capítulo 42. Job, capítulo 42, vamos a estar leyendo y aprendiendo de conocer a Dios. Como decía recién la pastora, no un Dios lejano. A veces nos convertimos en cristianos de lejos de Dios, lejos de Dios. Seguimos siendo cristianos, seguimos, cierto, tal vez haciendo muchas otras cosas, pero estamos un poquito distantes de Dios. No significa que andemos pecando ni nada, sino que empezamos a preocuparnos de muchas otras cosas y descuidamos un poco nuestra relación con Dios. Yo quiero que hoy día aprendamos a conocer a Dios, a conocer un poco más del Señor. Nosotros como iglesia, cierto, ayer partió una de nuestras hermanas de nuestra congregación, nuestra hermana Nena, de la ciudad de Temuco. Ella falleció el día viernes, producto de este COVID-19. Una mujer fiel, una mujer que amaba al Señor, 16 años que estuvo sirviendo al Señor en la iglesia de Temuco, alcanzados por amor. Le llevé el evangelio a su hogar el año 2004. Su esposo me llevó, nuestro hermano Kleiner, a su hogar y le pude compartir el evangelio. Y ella ese día conoció a Cristo y desde ese día, desde el año 2004 hasta el año 2020, le sirvió al Señor y fue fiel a Cristo. Y ayer la despedimos, fue un tiempo hermoso y pudimos estar acompañándola en sus últimos, sus restos ahí al cementerio. Y sabemos que está en la presencia del Señor. De verdad que los que amamos, amamos a nuestros hermanos, nuestra familia, queda un dolor en nuestro corazón, porque Dios nos hizo con emociones y la vamos a extrañar mucho, hasta cuando nos volvamos a encontrar, algún momento en el tiempo de Dios, cuando Él venga a buscarnos, o si nos toca partir antes, nos vamos a poder encontrar ahí juntos en la presencia del Señor. Por eso es importante que seamos fieles en nuestras convicciones, fieles en lo que hemos creído y no transemos nuestra vida cristiana con nada que nos pueda apartar de Cristo. Vamos a orar a Dios, le damos gracias al Señor y le vamos a presentar este tiempo de la palabra, donde vamos a estar ahí en su hogar quietos, que pueda estar atento para que no haya ninguna distracción de lo que Dios quiere hablar en este momento. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu fidelidad, por tu gran amor, por tu misericordia, por tu fidelidad. Queremos, Señor, en esta hora, Padre, oír tu palabra con poder y autoridad. Derrama de tu Espíritu Santo en este momento, Señor, sobre este lugar, sobre cada familia que está ahora escuchando tu palabra. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Job, capítulo 42, dice así: respondió Job a Jehová y dijo: yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Esto le responde Job al Señor. Conocemos la historia de Job, un hombre, el capítulo 1 de Job. El capítulo 1 nos enseña mucho quién era Job. Quiero leérselo. Job capítulo 1. Dice así: hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Mire qué clase de creyente, de hombre, confiaba en el Señor. Un hombre apartado del mal, perfecto, temeroso. Un varón, un hombre que buscaba a Dios, lo buscaba siempre, de continuo lo buscaba. Y yo he meditado durante estas últimas semanas, tal vez esta última semana,
Y quiero que ponga atención en lo que vamos a aprender hoy día. Una de las cosas que debemos de entender en Dios para conocer a Dios es que Dios es soberano. ¿Qué quiere decir que Dios sea soberano? Dios, por decirlo de una manera, Él hace como Él quiere. Y ninguna persona en la tierra puede obligar a Dios a hacer algo. Es Dios el que dicta lo que viene, lo que Él va a hacer sobre los hombres. No quiere decir que Dios manda al hombre a pecar, porque eso no tiene que ver con la soberanía de Dios. Tiene que ver con lo que Él ha designado hacer a través de su palabra. Todo lo que está escrito, cierto, se va a llevar adelante y se va a llevar a cabo. Entonces, lo primero que quiero que pueda entender es que Dios es soberano. Él es el que manda, por decirlo así. Él es el mayor de nosotros. Es el hermano mayor, es nuestro Dios, nuestro Padre. Es nuestro todo. Entonces, Él manda sobre nosotros. Lo primero, Dios es soberano. No se olvide. Él hace como Él quiere. Y todo lo que Dios quiere es bueno, es agradable y es perfecto. Hasta ahí vamos bien y conociendo a Dios. Dios es soberano, hace como Él quiere y todo lo que Él hace es bueno, agradable y perfecto. ¡Qué bueno es Dios! Sabio es Dios, perfecto. Entonces Job le respondió a Dios: no hay pensamiento que se esconda de ti. Él todo lo sabe. Otra cosa importante de Dios, que Él es omnisciente. Él todo lo sabe. Él escudriña los pensamientos del hombre, el corazón del hombre. Es omnipresente. Está en todo lugar al mismo tiempo. Nadie más tiene ese atributo. Solo Dios tiene el atributo de estar en todas partes al mismo tiempo. Y otro atributo que solo Dios tiene, que es omnipotente, que es todopoderoso. Entonces lo segundo es que Dios es omnisciente, omnipresente y omnipotente. Todo lo sabe, está en todo lugar y es todopoderoso. Segunda cosa de Dios que debemos saber. Lo primero, que es soberano, y su omnipotencia, su omnisciencia, ¿cierto? Y su omnipresencia, que está en todo lugar. Entonces el Señor sabía. Job le dice a Dios: tú conoces todo, tú conoces mis pensamientos. El salmista David dice en una ocasión: ¿dónde yo me puedo esconder de tu presencia? ¿A dónde puedo huir de tu presencia? Si aunque yo hiciera un hoyo profundo en la tierra y me escondiera debajo de la tierra, tu presencia estaría ahí. Dice la Biblia que su presencia, que la gloria de Dios llena toda la tierra. Él está en todas partes, todo lo sabe. Versículo 3 dice: ¿quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, le dice Job. Hay veces que nosotros no sabemos todo, no conocemos todo, y hablamos como que supiéramos todo. Job le dice: yo hablaba lo que no entendía, lo que no comprendía. Él lo que está hablando aquí es que él no conocía completamente a Dios. Enteramente todo lo que es Dios. Y nadie logrará conocer a Dios a profundidad. Solo sabemos y conocemos lo que la palabra nos enseña de Dios. Faltarían libros, Biblias, versículos para poder conocer a Dios. Y que hablara solo de Dios, porque la Biblia habla de muchos temas, de muchas cosas. Entonces nosotros hablamos, ¿cierto? Y a veces no entendemos todas las cosas.
Por tanto yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí, que yo no comprendía. Oye, te ruego y háblame, le dice Job. Oye, le dice, Señor, aquí estoy. Te ruego y háblame. Te preguntaré y tú me responderás. De oídas, y aquí donde nosotros entramos a entender más de lo que Job está enseñando y de lo que yo le quiero enseñar en este día. Conocer más a Dios. Conocer más a Dios. El versículo 5 del libro de Job, capítulo 42, dice: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Esto es algo tremendo que quiero que lo podamos entender en este día. Oír la palabra, que la palabra que hoy está siendo predicada pueda causar un impacto tan poderoso que a través de la palabra de Dios, literalmente, en tu espíritu puedas contemplar la hermosura de Dios. Puedas ver a Dios, no solamente como una lectura, sino que veas la palabra como la voz de Dios. La voz de Dios, la palabra es la voz de Dios. Es verdad que nosotros los predicadores, ¿cierto?, anunciamos la palabra, pero anunciamos la palabra de Dios, el mensaje que Dios dejó para nosotros. Y cada vez que nosotros vamos a la palabra, podemos oír su voz. Podemos oír su voz. Por eso es importante que puedas entender y conocer y comprender que Dios está aquí en la palabra. Está en la palabra. De oídas te había oído, pero más ahora mis ojos te ven. Hoy mis ojos te ven. ¿Qué había pasado con Job? Un hombre recto, temeroso de Dios, apartado del mal. No había otro como él en donde él estaba. Sufrió mucho. Y esto yo he meditado y lo he pensado durante... Yo creo siempre lo he estado pensando. Y Job perdió todos sus hijos. Job perdió toda su riqueza que tenía. Solo quedó con su esposa. Y este hombre era un hombre que hacía la voluntad de Dios. Cualquiera diría: Job está pecando, Job está haciendo esto, Job. Pero, ¿sabe? Job era un hombre que buscaba a Dios. Job era un hombre que buscaba la presencia de Dios. Y dice que cada día hacía sacrificio por cada uno de sus hijos, por si llegaban a pecar. Job buscaba de Dios. Pero sabe que de pronto murieron sus hijos, fueron asesinados, vino un terremoto, vinieron hombres, le robaron su ganado. Y además a Job le dio una sarna en todo su cuerpo y quedó postrado. ¿Qué pensaríamos nosotros? ¿Qué pensaríamos si a nosotros nos tocara eso? ¿Qué pasaría si Dios te toca y algo sucede, algo ocurre? Alguien muere, alguien se enferma. ¿Dios es malo? Yo lo he estado pensando durante este tiempo. Algunas personas Dios las sana, a otras no las sana. Entonces lo primero que yo le enseñaba al principio del mensaje es la soberanía de Dios.
Aquí lo importante, amados, los que me escuchan, es el centro de la palabra, es el centro de la Biblia, que el hombre debe entender sobre toda cosa. Si Dios sana a una persona, si una persona muere, no encuentra lo que quería, no es lo más importante que el hombre necesita recibir de parte de Dios. El centro de la Biblia, yo siempre lo digo, cuando conocí a Dios y conocí Juan 3:16, y a veces digo, toda la Biblia está encerrada aquí, en Juan 3:16. Todo lo que Dios hizo por nosotros se encuentra en Juan 3:16. ¿Qué dice Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha entregado a su Hijo Jesús, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios, en su infinidad, en su mundo, donde Él habita, en su eternidad, vio al hombre que estaba mal, que estaba pecando, que estaba haciendo lo que quería, pero Dios es amor. Eso nos enseña Romanos 5:8, que Dios muestra su amor por nosotros aún siendo pecadores. Imagínense qué hermoso es Dios, qué hermoso es el Señor. Job llega a terminar su libro en el capítulo 42 y dice esto: de oídas te había oído, no te conocía realmente, pero hoy yo puedo verte. Job dice: yo perdí todo, perdí mis hijos, me quitaron todo, me robaron todo. Pero ¿saben lo que no le pudieron quitar a Job? Fue su amor por Dios, fue la pasión que él tenía por Dios. Porque aún nuestra propia vida no vale el peso para apartarse de Dios, no vale la pena para retroceder, menos lo material. Si lo más valioso que podemos tener es nuestra vida, nuestros familiares a los que amamos, y a veces parten algunos de ellos se van, porque Dios lo permite, Dios permite que las cosas ocurran. Y a veces algunos Dios los sana, y qué tremendo es cuando Dios sana a alguien. Pero cuando alguien muere, hay dos cosas que pueden ocurrir. Obviamente nos vamos a poner tristes, pero la Biblia enseña que hermoso es ante los ojos de Dios la muerte de los santos. Qué glorioso es para Dios cuando un creyente muere, cuando un hombre de Dios muere o una mujer de Dios muere. Para Dios es algo poderoso. Esa es nuestra meta. Ese es el fin de todo. Es que un día podamos estar en la presencia de Dios. Podamos estar delante de Dios, delante de su presencia. Podamos estar viéndole a Él. Job dice esto además: Jehová dio, Jehová nos da y Jehová nos quita. Pero Job termina diciendo: pero aunque quite, aunque dé, aunque alguien muera, aunque alguien nos sane, bendito sea el nombre del Señor. ¿Qué quiero enseñarle hoy día? Que conozca a Dios. Y cuando nosotros aprendemos a conocer a Dios, aprendemos a conocer la voluntad de Dios para nuestras vidas. Aprendemos a disfrutarlo de Dios. Por eso le decía, si una persona muere y no recibió a Cristo, eso sí que es una tristeza grande. Aún más triste porque perdimos a un ser querido, pero aún más triste es que pase una eternidad sin Jesús. Entonces, ¿qué es lo más importante? ¿Que alguien sea sanado o que alguien reciba a Jesús?
¿Qué es más poderoso? ¿Que se resucite un muerto o que alguien reciba a Cristo en su corazón? Lo más poderoso es que alguien reciba a Jesús en su corazón como su único Señor y Salvador personal. Jehová da y Jehová quita. La gente vive y la gente muere. La gente es sanada, otros no. Y si alguien es sanado, gloria a Dios. Gloria al Señor por los que han sido sanados. Pero hay muchos de los que me ven que no han sido sanados. No significa que Dios no está interesado en nosotros. Él deja que ocurra lo que tiene que ocurrir. Y que podamos aprender a conocer a Dios y alegrarnos en Dios. Alégrate en el Señor. A veces pasamos problemas económicos, problemas matrimoniales, y quisiéramos que Dios lo solucione, y es verdad, pero a veces no ocurre. Recuerde usted que Israel en el desierto era probado constantemente. Dios prueba nuestra fidelidad. Pero esta tierra no es nuestra meta. Quiero que lo pueda entender. Juan 3:16 nos enseña que Jesús vino para dar su vida en rescate de nosotros, los hombres pecadores, para que a través del sacrificio de Jesucristo seamos perdonados de nuestros pecados y alcancemos vida eterna. Ahora, si Dios, dentro de nuestro caminar en la tierra hasta que lleguemos al cielo, hace milagros, resucitan los muertos, hay un montón de cosas poderosas, es tremendo, es hermoso eso. Pero lo más poderoso es que cuando mueras, tú vayas al cielo. Que cuando mueras, puedas ir al cielo, puedas entrar a la gloria de Dios. Y eso no va a ser un momento, eso va a ser eterno, por siempre. Y aquí en esta tierra vamos a vivir de diferentes momentos. Momentos tristes, dolorosos, de angustia, de desesperación. Habrán guerras, habrán muertes, habrá diferentes cosas que puedan afectar a la tierra y afectar nuestras vidas. El apóstol Pablo, en la carta a los Filipenses, en el capítulo 1, en el versículo 21, dice: para mí, dice Pablo, para mí, y es algo que Dios inspiró en Pablo para que quede registrado, dice Pablo: para mí el vivir es Cristo. Mientras esté en la tierra, vivo para Cristo. Pero dice luego, pero al morir es ganancia. Cuando nosotros partimos de esta tierra, el corazón se detiene, es cuando ganamos. Mientras estemos en la tierra, tendremos que seguir luchando, peleando la buena batalla de la fe, siguiendo a Cristo, ser fieles a Cristo. Mientras estemos con vida aquí en la tierra, tendrás que seguir peleando, tendrás que seguir levantándote, tendrás que seguir adelante, tendrás que volverte a poner de pie. Cuando la gente se levante en contra de ti, vas a tener que volver a perdonar, vas a tener que volver a amar. Pero va a llegar un día que tu corazón se va a detener y tendrás la vida eterna. Dios es soberano. Dios es soberano. Y apréndelo a amar cuando todo está mal. Y apréndelo a amar cuando todo está bien. Apréndelo a amar cuando estés pasando los momentos más difíciles de tu vida. Apréndelo a amar cuando estés en alegría. Mire, voy a terminar contando esto. Tal vez ya lo he contado muchas veces, pero no importa. Antes que conociera a Jesús, en el año 96, en marzo del 96, mataron a mi hermano. Nadie de nuestra familia era cristiana. Nadie era cristiano.
Pero cuando yo conozco al Señor, cuando muere mi hermano, fue lo peor que me haya sucedido en la vida. Fue algo horrible. Fue algo doloroso, triste. Y obviamente nunca me refugié en Dios, al contrario, odié a Dios. Pero después conocí al Señor y el año pasado, en agosto del año pasado, murió mi papá. Murió mi padre y pude experimentar la pérdida de un ser querido sin Cristo y ahora en Cristo. Y la diferencia fue tremenda. Hasta pude predicar, pude hablarles a otros de Dios, del amor de Dios. Pude decirle a la gente que Dios sana, cambia, restaura, bendice. Esa es la gran diferencia. Yo quiero que hoy día ames a Dios, sigas a Dios, no importando la situación, cierto, que estés viviendo, no importando la situación que te toque vivir. Yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Hay una alabanza así, una alabanza hermosa. Vamos a tratar de colocarla de fondo. Y vamos a estar orando al Señor, amén. Vamos a orar al Señor en este momento. Y le vamos a dar gracias a Dios por darnos esta oportunidad de poder conocer más a Dios. Oremos a Dios. Oremos al Señor y pidámosles al Señor que nos ayude, que nos bendiga. Señor, te damos gracias. Señor, te alabamos, te bendecimos, te exaltamos, te glorificamos, te damos gloria, honor y alabanza. Si hay alguien que aún no conoce a Dios, si hay alguien que aún no ha tenido un encuentro personal con Dios, si hay alguien que se ha descarriado, los que se han descarriado saben de lo que estoy hablando. Si hay alguien que está apartado de Dios, vuélvete a Dios. Vuélvete al Señor. Vuélvete a Cristo. Vuélvete al Señor en este día. No sabes cuánto Cristo te ama. ¿Cuántos años ya llevas apartado o apartada de Dios, haciendo lo que quieres? Quiero que te puedas reconciliar con el Señor en este día. Reconcíliate. Acércate a Dios y pídele perdón. Y Él te perdonará y te dará la vida eterna. Señor, derrama tu gloria y tu presencia. Y te amamos en todo tiempo y en todo momento. En toda circunstancia queremos amarte. En todo momento queremos seguir haciendo tu voluntad. Disfrutar de ti, Señor. En esos momentos tristes, de angustia, Él te va a consolar. Él será tu compañero. Él será tu ayuda. Él será tu fortaleza. Te damos gracias, Señor, por todo lo que haces y por todo lo que harás. A ti sea toda gloria, toda honra y todo honor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Que el Señor les bendiga. Y ahí donde está, pueda darle un fuerte aplauso al Señor. Amén. Gloria al Señor. Le damos gracias a Dios por este día, por este tema, por esta palabra, y que puedas vivir una vida gozosa en Dios y aprender a levantarte de los momentos difíciles de la vida. A veces Dios, cierto, como decía, algunos Dios los sana y otros no. Y si nos toca la oportunidad a veces de que Dios no nos sane, no haga algo en nosotros, como me ha ocurrido, lo sigo amando. Pablo dice que he orado a Dios, dice, para que me sane, me quite el aguijón de la carne. Y el Señor le dice, bástate en mi gracia. Bástate en mi gracia. Así que le damos gracias al Señor. Él es soberano, Él es el Rey de gloria.
Pero sobre todas las cosas, tienes que venir a Jesús, pedirle perdón por tus pecados para que Él te pueda perdonar. Eso es más grande y poderoso que cualquier milagro sobre la tierra. Así que bendiciones del Señor. Voy a dejar a mi hijo para que continúe. Así que muchas gracias y que el Señor le bendiga. Amén.